webinar que comenzaremos el día de hoy con el título Sistemas UPS de 3 fases. Y bien, el temario, básicamente veremos conceptos eléctricos básicos, la propuesta del sistema UPS de 3 fases que tiene AAA para ustedes y recomendaciones de venta. Vamos a ver que es muy fácil vender equipos trifásicos, pero antes debemos de hablar de unos conceptos técnicos que nos ayudarán a comprender mejor y a entender y a posicionarlo, sobre todo dependiendo del tipo de proyecto del que estemos trabajando. Bien, el primer término técnico que ustedes deben de tener en cuenta para que puedan trabajar proyectos de este tipo es la potencia del equipo, que se puede medir en VAs o en watts. Este término llega a causar alguna confusión porque la forma de calcularlo es exactamente igual. Se tienen algunas consideraciones técnicas diferentes a la hora de hacer el cálculo, pero ahorita vamos a hablar de una parte muy sencilla: cómo expresamos la capacidad de un equipo trifásico. Recordaremos que, por ejemplo, en un sistema monofásico, que estamos muy acostumbrados a trabajar en el día a día, hablamos mucho de los watts y los VAs. Entonces es más fácil que un usuario final conozca la capacidad de un equipo por los watts a que la conozca por los VAs si no tiene conocimiento de UPS o de la parte eléctrica del dimensionamiento de un UPS. Entonces para ellos es más fácil hablar en términos de watts, que es potencia. Entonces es muy importante que sepamos que, por ejemplo, 1000 VAs corresponden a 900 watts. Esa relación se las va a dar el fabricante en las fichas técnicas, en los brochures o en la información que venga de algún producto UPS. El fabricante siempre va a especificar esa relación de VAs y watts. En el caso del sistema trifásico, ¿sí?, que es una relación de 120 diagonal 220 volts, vamos a tener exactamente lo mismo, pero estamos hablando de capacidades más grandes. Esto que ven ustedes aquí es el UPS más pequeño que tenemos en un sistema trifásico. Estamos hablando de 20,000 VAs o 18,000 watts. Para que ustedes tengan una relación adecuada, acuérdense que de esta capacidad, acuérdense que los watts siempre van a ser menores que los VAs. Y entre más se acerquen los watts a la capacidad de los VAs, tenemos un mejor factor de potencia. De hecho, este tema lo vemos más a detalle, lo vimos más a detalle en el dimensionamiento del UPS. Y bueno, así es, así de fácil es. Entonces, cuando hablemos de un equipo de 20 VAs de 20,000 VAs a 18,000 watts, pues nada más resta quitarle los 3 ceros, sustituirlos por una K, y tendremos un equipo de 20 kVAs. Y ahora sí, ya estamos hablando en el lenguaje de los especialistas en UPS: equipos de 20 kVAs, equipos de 30 kVAs, 60 kVAs, 120 kVAs, 140 kVAs, ¿sí? Pero cuando hablamos de los kVAs es muy importante que sepamos qué relación tiene en cuanto a los watts, a los 18 kilowatts, por ejemplo, que eso nos va a permitir dimensionar. Por ejemplo, un cálculo muy rápido: una computadora en un centro de datos, en un centro de cómputo, puede llegar a consumir 200 watts. De hecho, consumen entre 150 o 200 watts máximo. Entonces, para hacer un dimensionamiento sumamente rápido, dividan 18,000 watts entre 200. Eso les va a dar el número de computadoras que ustedes pueden proteger con un UPS de 20 kVAs. ¿Okay? Bien, como parte de los conceptos básicos, tenemos el sistema de 120 volts. Este sistema de 120 volts se compone por una fase y un neutro. Esto es muy sencillo, esto lo tenemos en todas nuestras casas, lo tenemos en muchas empresas pequeñas, en negocios, comercios. 120 volts. Todo esto viene del transformador que se encuentra en la calle, a través de un proveedor de servicios de electricidad. En este caso tenemos un servicio de 120 volts. Si nosotros vamos a ocupar equipo más grande, que consuma mayor potencia, pues necesitamos 208 volts o 220 volts, dependiendo de la capacidad que nos dé o servicio que tenga esa empresa prestadora de
de este sistema eléctrico. Entonces vean, los 208 volts ya no lo hago yo con una fase y un neutro, sino que lo hago con dos fases. Esto es muy sencillo de entender. Entonces, normalmente en las casas, por ejemplo, en algunas ciudades tenemos este sistema, este servicio, yo lo contrato. Si de repente crezco en número de usuarios, quiero conectar UPS más grandes que requieren 208 volts, pues lo que tengo que hacer es contratar más fases a través de mi prestador de servicios. Y vean, si yo utilizo todas las fases de un transformador, pues estamos hablando de un sistema trifásico compuesto por tres fases independientes y un neutro. Y esto obviamente me va a permitir alimentar un sistema, un UPS trifásico. Este es el requerimiento básico que debe de existir en una empresa para poder colocar, instalar y que dé un buen servicio el equipo trifásico. Una vez que ya está instalado el UPS, pues lo que tengo que hacer es llevarlo a un tablero principal de distribución. Bueno, puede ser un tablero principal o dependiendo del tamaño del negocio, de la empresa donde estemos instalando, pues puede ser también un tablero derivado. Y vean, llegan tal cual las tres fases, el neutro, pero ya viene protegido, regulado, y en caso de una falla, pues va a ser del suministro eléctrico principal, pues va a ser protegido todo por el sistema UPS trifásico. Una vez que ya tengo un tablero alimentado por un UPS, vean, puedo alimentar equipo incluso de 120 volts. ¿Cómo lo hago? Pues como lo vimos al principio, vean, tomo una fase, un neutro, y ahí tengo 120 volts. Si tengo un gabinete o un mini data center o un data center en ese mismo complejo en donde estoy instalando el equipo, eh, normalmente ocupo voltaje a 208, 220 volts. Entonces, simplemente utilizo dos fases y alimento el, en un PDU, por ejemplo, que va a distribuir la energía a servidores, a switches, routers, etcétera, a todo mi equipo de TI. Aquí falta un tema muy importante que veremos en otra ocasión. Sistema de tierra física, sumamente importante, siempre debe de ir. Hablamos nosotros mucho de la tierra física, de la importancia que es que esté bien instalada, bien dimensionada en todo sistema eléctrico, en todas las empresas, incluso en todos los negocios y muchas casas. De hecho, hoy en día las casas de aquí en la Ciudad de México y en muchos estados ya tienen tierra física desde que las construyen. Normalmente nos enfrentamos a algunos problemas cuando hay edificios ya muy antiguos que no la tienen, pero es necesario, si hay equipo de TI, protegerlo a través de tierras físicas. Y bueno, continuemos con el cálculo de la potencia en un sistema monofásico. Ya dijimos que un sistema monofásico pues puede ser un sistema de 120 volts o 208 volts. El sistema trifásico es una combinación de 120 y 208 volts, ya lo acabamos de ver en la lámina anterior, y podemos utilizar tanto 120 como 208. ¿Sí? Ya vimos cómo se compone la alimentación de entrada, la salida, podemos obtener cualquiera de estos dos voltajes, y cómo se hace el cálculo de potencia. Recuerden que es tan fácil como multiplicar el voltaje como el amperaje, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un equipo casero que consume 120 volts y en la placa eléctrica dice que consume 2.5 amperes, pues tan sencillo como multiplicarlo y esto nos va a dar 300. En este caso vamos a utilizar los VAs. Pueden ser VAs o watts tomando ciertas consideraciones, pero el valor ya vimos que es muy cercano. Vamos a dejarlo ahorita así para que no se confundan. Eh, y vean, la capacidad es muy fácil de calcular. Yo en muchos casos me han enviado, me han preguntado cómo calcular el UPS para ciertos dispositivos que tienen en algún laboratorio, en una planta, algún dispositivo especializado. Simplemente les digo, tómenle una foto a la placa eléctrica y aquí aparecen estos valores. Y yo con eso es muy fácil que les diga en qué capacidad está, pero vean, es muy fácil de calcular, ¿sí? Si estamos hablando de igual un sistema monofásico, pero a 208 volts, vean que es exactamente la misma fórmula, pero en vez de usar 120, utilizo 208 en un sistema monofásico. Vean, aquí estamos hablando tal vez de un equipo que consume más amperes, la multiplicación nos va a dar 4160 VAs. Si se fijan, estamos hablando de un UPS aquí aproximadamente de 5000 VAs o 5 kVAs, ¿sí? Aproximadamente.
Y aquí estamos hablando de un equipo de 300 VAs o podemos proponer un equipo de 500 VAs. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita es saber cómo se calcula, ¿sí? En el caso del trifásico también es muy similar, pero aquí sí vamos a tomar en cuenta las fases. Vean, aquí es una fase y aquí a pesar de que son dos fases, no se toman en cuenta porque se utilizan para cerrar el circuito, es el mismo cálculo. Vean ahora en un sistema trifásico. Podemos usar el método de utilizar los 120 volts por, digamos, 100 amperes, y en este caso sí tengo que multiplicarlo por las tres fases, ¿sí? Y esto nos va a dar un cálculo aproximadamente de 36,000 VAs. Estamos hablando aproximadamente de un UPS de 40 kVAs, ¿sí? Entonces, esto nos podemos dar cuenta tan solo por las pastillas que hay en alguna empresa en un tablero que está alimentando un UPS, o por el cálculo total de la energía consumida por todo el edificio, etcétera. Estamos hablando de capacidades mucho más grandes. Pero también me han preguntado que si puedo utilizar los 208 volts para hacer el cálculo. Sí, sí se puede utilizar. Vean, lo multiplico por los amperes, pero aquí no lo voy a multiplicar, en este caso por las tres fases, sino lo voy a multiplicar por la relación que existe en esas tres fases. Es un método un poquito más complejo, más eh, matemático, pero bueno, es una constante, entonces puedo utilizar esta fórmula para calcular también un equipo trifásico. Vean, al multiplicarlo me da 35,984 y si se fijan es muy similar, ¿sí? Entonces puedo utilizar yo cualquiera de los dos métodos, pero no combinar. Después de aquí multiplicarlo por 3 o acá introducir el factor 1.73, que es la raíz de 3, no se utiliza. Estas son las fórmulas básicas para poder calcular un sistema y que tengan ustedes la capacidad aproximada del UPS con el que están trabajando y el sistema eléctrico. Bien, ¿qué es energía de tres fases? Pues es solo más energía en un UPS. Digamos, no tenemos por qué espantarnos por trabajar con un sistema trifásico si es la primera vez que lo vamos a hacer. Es muy sencillo, es muy sencillo. Estamos hablando de un UPS más grande, ¿sí? Que ya vieron que debemos de tomar en cuenta el voltaje y el amperaje que vamos a utilizar. Y vean, también es una solución de energía instalada por un electricista en lugar de una solución de conectar y usar. O sea, sí requerimos asesoría, conocimiento, ¿sí? Y en los proyectos que ustedes vean, pues hay más participantes involucrados. Hay electricistas, gerente de instalaciones, personal de mantenimiento, gerentes de TI. Y bueno, obviamente depende del tamaño de la empresa, puede haber más de un electricista, más personal en cada uno de los equipos, o al contrario, puede ser que haya una o dos personas solamente haciéndose cargo de todo, ¿sí? Entonces, si nosotros preguntamos sus funciones, investigamos cómo operan, pues va a ser mucho más fácil llevar a buen término el proyecto. Vean, del lado derecho tenemos una instalación típica con el tablero de entrada. Aquí el tablero de entrada, pues precisamente alimenta a nuestro sistema UPS. El sistema UPS, pues debemos de planear incluso su colocación. En este caso lo estamos dejando en la planta baja para evitar el problema de subirlo o del peso, etcétera. Y contamos con un tablero de salida, vean, de distribución, que se encarga de llevar la energía eléctrica pues a todo el edificio, a los departamentos o áreas que requieran energía regulada. Normalmente pues en IDFs y pues una gran cantidad de áreas que requieren respaldo por cierto tiempo, dependiendo de las labores a las que se dediquen, ¿sí? Entonces, vean, sí es una instalación al principio un poquito más compleja, requiere más asesoría, planeación. Si están trabajando en un edificio inteligente, normalmente ya existe esta ruta. Es más fácil ya colocar UPS en algunos lugares, pero pues los proyectos vienen de todos lados. Entonces, muchas veces hay que hacer esta instalación, hay que prepararla, hay que preverla, porque puede costar pues en algunos casos, algunos cientos de dólares el poner tableros, breakers, cableado, tubería, eh, mano de obra, muchas veces perforar si es necesario. Entonces puede ser un costo en algunas ocasiones alto. Tiene que ser parte del proyecto integral al momento de comenzar la propuesta del UPS. Y bueno, vamos a ver
¿qué es lo que tiene AAA para ustedes, para este tipo de soluciones? Básicamente tenemos dos familias, ahí la están viendo ustedes, SB y SUT. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ahí está, el SB es modular y es escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que vean, puedo utilizar diferentes módulos de potencia para ir creciendo. O sea, yo puedo comprar un módulo de 20 kVA, de hecho así es como vamos a crecer, de 20 en 20 kVA, y posteriormente comprar y adicionar otro módulo de 20 kVA y otro más. Y así, dependiendo del tamaño del gabinete con el que se compre, pues podemos llegar a una configuración hasta de 140 kVA y adicionalmente soportamos N más 1. Recuerden que N más 1 es redundancia. Esto quiere decir, vean, aquí yo puedo sumar tres módulos de potencia, lo que me daría 60 kVA, y a este lo voy a dejar como el más 1. Eso significa que cuando falle uno de los módulos de 20, el más 1 lo va a sustituir inmediatamente. Esto quiere decir que compro 4 de 20, pero solamente utilizo 3 y uno es de redundancia. Eso significa N más 1. En el caso del SUT, no es modular, o sea, solamente son configuraciones fijas, ¿sí? Y tenemos estos tres modelos inicialmente. 20 kVA, que fue la capacidad que les mostré al principio. Si ustedes recuerdan, para que se den una idea rápido, son 18,000 watts. 30 kVA, perdón. En este modelo no aplica esa relación, porque aquí es una relación N más 1, lo vamos a ver más adelante. Aquí son 20,000 watts, 20 kVA, 20,000 watts, 30 kVA, 30,000 watts, 40 y 60. Y aquí soportamos N más N. Vean, N más N es sumar dos UPS, eso significa N más N, pero la N también puede cambiar. Entonces podemos sumir o aumentar el número de UPS hasta una máxima capacidad de 4 UPS, que si vemos que con la capacidad máxima de 60 kVA tendríamos 240 kVA en total de protección para sistemas mucho más grandes. Algunas de las características técnicas y comerciales que les van a preguntar mucho o que está interesado mucho el usuario que va a adquirir este tipo de equipo, pues la principal es en el caso de SB, que es escalable. O sea, puede empezar con una inversión de un solo módulo de potencia o dos y posteriormente ir creciendo en módulos de potencia. La distorsión armónica es un término muy técnico, pero que lo preguntan mucho. Esto básicamente es porque anteriormente o hace muchos años la distorsión armónica era mayor en los equipos, lo que hacía que se llegara a sobredimensionar el cableado, incluso la planta de emergencia que estaba protegiendo a ese UPS por el retorno de energía que había por la distorsión armónica. Hoy en día el retorno es menor al 3%, lo que hace que el cableado y la planta de emergencia no se tenga que sobredimensionar. Esto implica un ahorro si hablamos en términos de dinero. Factor de potencia de salida 0.9, esto quiere decir que hay una relación, aquí se aplica, si es de 20 kVA, tenemos 18,000 watts. Altura, dependiendo de la configuración que elijamos, puede ser de 30 unidades de rack de alto. De hecho, si se fijan, el formato de este UPS es como si fuera un gabinete de rack, ¿sí? El mismo ancho, 19 pulgadas, ¿verdad? Y la altura puede variar en 30 y 42 unidades. El rango de voltaje es ajustable y recuerden que pues si soportamos un amplio rango de regulación a la entrada, pues esto va a proteger nuestra batería, porque lo que va a estar compensando las variaciones es el regulador sin entrar o sin operar en batería. Este es el único modelo trifásico que hoy en día incluye la tarjeta de red Webcar LX, que precisamente estuvimos haciendo algunas pruebas en el webinar de la semana pasada en el tema de control y monitoreo segunda parte. Eh, Aquí ya incluye esa tarjeta Webcar LX. Baterías internas en en las configuraciones pequeña y mediana DSB, ahorita lo vamos a ver. Alta capacidad de carga de las baterías, esto es muy bueno porque nos permite cargar las baterías de una manera más rápida y además la capacidad de carga es ajustable. Ya les comenté, la conectividad viene integrada, 2 años de garantía en el UPS y 1 en la batería. Bien, así es como se compone la oferta comercial de
la serie SB. Vean la configuración pequeña. Dijimos que era un módulo eh, constituido por bancos de potencia, bancos de baterías, ¿sí? Este es el pequeño. Puede ser de 20, puede crecer de 20 en 20 y llegar a 60, o podemos tener 40 en una configuración N+1, o sea, 2 de 20 efectivos y 20 de respaldo, ¿sí? En la configuración mediana, aquí puede llegar a confundir un poco porque vean, la configuración mediana y grande es exactamente igual en tamaño, son 42 unidades de rack, pero crecen y se configuran de manera distinta. En mediana, en la configuración mediana, vean, todavía encuentro baterías, o sea, de 20 a 80 kVA puedo integrar baterías. 4 módulos de potencia máximos, 80 kVA y baterías de respaldo. Y en la configuración grande, exclusivamente tengo baterías, ¿sí? No puedo tener, perdón, exclusivamente módulos de potencia, no puedo tener baterías. Si yo cotizo esto, forzosamente tengo que cotizar un gabinete externo adicional. Vean, esta es la información que aparece en los folletos, en la información que llegan ustedes a encontrar en Internet. Capacidad máxima en el de gabinete pequeño de 30 unidades, 60 kVA o 40 kVA N+1. Soporta modelos, el número de partes SV20PM de Power Module y soporta 3 módulos de baterías SVBM. Y vean, aquí el único inconveniente, pues es que ahora tenemos mucho más números de parte a la hora de cotizar. Vean, cada uno de estos es un número de parte. SB, 20 kVA, ¿sí? Small, un módulo de potencia y una batería. Digamos que esa es la configuración más básica. Pero puedo crecer, vean, puedo crecer. Tengo un módulo de potencia y puedo crecer con 2. Tengo un módulo de batería y puedo crecer con 2 adicionales. Si compro la configuración que viene más completa, es decir, en 60, con 3 módulos de potencia y 3 módulos de batería, pues ya no puedo crecer hacia ningún lado. En este caso, pues tendría que irme a la configuración mediana. Y vean la cantidad de números de parte que existen. Igual, de 20 en 40, si cotizo el SB40, pues ya trae 2 módulos de 40 y puedo crecer a uno más de 60. Si lo cotizo en 60, pues puedo crecer a uno más para llevarlo a 80. Si lo cotizo en 80, pues ya no puedo crecer absolutamente nada. Se fijan, es muy sencillo de entender. La configuración grande, pues obviamente no tiene baterías, vean, no trae baterías integradas, ni se puede crecer a baterías, pero sí puedo comenzar con un gabinete grande, con un solo módulo de potencia, lo que me permite a futuro crecer con 7 módulos adicionales de potencia. Vean, lo puedo llevar a 7 módulos de potencia para tener 140 kVA. Y aquí no tengo que sacrificar un módulo de potencia para hacer la redundancia, sino que puedo poner uno más todavía eh, y respeto los 140 kVA de crecimiento más uno de redundancia. Ya algunos usuarios me han preguntado que si puedo sumar todos, no lo puedo llevar a 160 kVA. La tarjeta backplane que está en la parte posterior solamente da una capacidad de 140 kVA. ¿Cómo se compone el módulo trifásico? Básicamente es el módulo STS, que consta de circuito de control, circuito de potencia y circuito de comunicación. El circuito de comunicación obviamente trae la habilidad de conectarse vía SNMP a través de la tarjeta Webcar LX y sus puertos de comunicaciones. Todo esto que ven ustedes aquí es el módulo STS y viene ya ensamblado, pegado al gabinete, ¿sí? Ya que los módulos de potencia se surten por separado, asimismo las baterías, los bancos de baterías, incluso por cada uno de los módulos vienen por separado. Vean, ahí está un detalle del módulo STS y aquí vemos la tarjeta precisamente Webcar LX que ya está integrada. Recuerden que es necesario configurarla desde el inicio a través de su puerto micro USB y algunos puertos adicionales de comunicaciones, incluso agregamos USB. Normalmente los trifásicos solamente tienen puerto de comunicación serial local, este tiene puerto de comunicación USB adicionalmente. El módulo de potencia, que es el número de parte SB20PM, que es de 20 kVA a 18,000 watts, es básicamente, incluye su rectificador de corrección del factor de potencia,
trae cargador de la batería, inversor y circuito de control. Y finalmente el banco de baterías, ¿sí? Las baterías o las bahías se componen por bancos independientes. Todo esto viene por separado. Digamos que si ustedes compran un banco, como este que ven aquí, van a recibir 4 cajas. Con cada uno de estos, lo único que tenemos que hacer es deslizarlo hasta que enchufe el peine en la parte posterior y se pueda conectar. En el caso del SUT, es un equipo más económico, no puede crecer y las configuraciones obviamente son menores, pero nos da un excelente equipo en precio-rendimiento para muchas aplicaciones que tenemos hoy en día y requerimientos del usuario. Eh, el voltaje y frecuencia es independiente, lo que me permite soportar diferentes tipos de variaciones tanto en voltaje como en frecuencia. Factor de potencia 1, esto quiere decir que si el equipo es de 20 VAs, voy a obtener 20,000 watts a la salida. Es de alta eficiencia, espacio en piso es reducido. La parte comercial adicional también vean hasta 4 equipos y aquí sí la tarjeta de red es opcional. Igual en la entrada soportamos un amplio rango de regulación de voltaje. Todos los equipos tienen baterías internas, todos. O sea, aquí no hay configuración que vea solamente el módulo de potencia, todos traen baterías, o sea, simplemente cotizando cualquiera de ellos puede funcionar, ¿sí? Existen bancos de baterías externas para configurar totalmente. Capacidad de recarga ajustable de 1 a 20 amperes. En el caso de la carga de batería, configuración hasta 4 equipos, ya lo habíamos comentado. Y vean, esta es la propuesta económica, muy sencilla, simplemente 4 modelos de UPS, el SUT 20K, SUT 30K, hasta el SUT 60K. Ahí vienen las capacidades, todos son relación 1 a 1 y el tiempo de respaldo. El tiempo de respaldo obviamente es muy importante checarlo en la tabla de tiempos de respaldo, que ya que lo vimos también en la parte de dimensionamiento de UPS. Les recuerdo que ahí pueden verificar el tiempo básico que les da algún modelo, ¿sí? Con la batería interna. Ya vimos que los trifásicos tienen batería interna, o si vamos creciendo con baterías adicionales en ciertos modelos, ¿sí? Ya lo hemos trabajado, es muy sencillo de ver, o pueden utilizar eh, esta gráfica interactiva que aparece en la página web. Ustedes entran a la página, buscan el modelo del UPS con el que estén trabajando y entran a la parte de autonomías, ¿sí? Ahí cuando ustedes mueven el mouse van a ver que cambia. Si por ejemplo aquí yo posicioné el mouse en 36,000 watts, me dice que a 36,000 watts tengo una capacidad de respaldo de 10,54 minutos. Si yo agrego una batería, ¿verdad? Aquí se agrega una batería adicional, entonces me dice que va a 48,5 minutos. Algo de lo que también me han preguntado si estos dos valores se suman, ¿no? 48,5 minutos ya incluye los 10,54, o sea, este es el total con la batería externa, lo que me da el conjunto ya en su totalidad de baterías, ¿sí? Eh, Finalmente, la parte de comparación, como verán, el SB ofrece más bondades, pero es más costoso. SUT es más económico, es la propuesta económica para muchos proyectos que así lo requieren, ¿sí? Pero en rendimiento tenemos algo muy, muy similar. Espacio en piso, vean, nada más hay que tener en cuenta que si hago paralelaje, pues el espacio en piso se puede llegar a incrementar. En cuanto a la eficiencia, es muy similar, SB 91, SUT 93. También depende de muchos valores, tipo de carga que estén utilizando. Y es un punto muy importante, sobre todo en concursos o a la hora de comparar con otras marcas. A veces se especifica valores muy altos, pero no especifican bajo qué condiciones. Entonces, para que podamos comparar productos equitativos, valores equitativos, sería ver bajo qué condiciones están dando esos porcentajes. ¿Sí? La distorsión armónica es más baja, por ejemplo, en el SB que para el SUT. Costo inicial, el SUT es de menor costo, ¿sí? Eh, Módulos de potencia escalables, pues básicamente SB proporciona redundancia N+1 en un solo chasis,
O sea, yo puedo implementar la redundancia, ya sea incluso en el chasis más pequeño, en el mediano o en el grande. Módulo de baterías escalables. Recuerden que cuando son externas, pues hay que contemplar el espacio en el piso porque se tiene que utilizar un poco más de espacio. Eh, Menor costo global, el costo se justifica a medida que crece la capacidad del SB, ¿sí? Y fácil de reparar. En el caso del SB, pues estamos hablando de intercambiar simplemente módulos de potencia, hot swap, o bahías de baterías o módulos de baterías de manera independiente. Entonces, como verán, son dos propuestas, SUT, la propuesta más económica, y SB, la propuesta con mayores bondades y crecimiento a futuro. ¿Cómo vender sistemas UPS de 3 fases? Pues ya lo vimos, tenemos que involucrar a todas las partes, ya que influirán en la compra, electricistas, contratistas generales, gerentes de TI e instaladores. Utilizar la página web para hacer referencia a características. Ya vimos que podemos imprimir, por ejemplo, el tiempo de respaldo en base a la carga que van a utilizar y dejarlo ahí plasmado. Y obviamente tener en cuenta que ese es un tiempo de respaldo, por ejemplo, que que depende del tiempo de vida que tengan las baterías. Cuando son nuevas, normalmente son esos los tiempos de respaldo que dan, a futuro llegan a decrementarse un poco. También podemos obtener esquemáticos o planes de instalación del UPS directamente de la página web. Podemos obtener el PDF para presentarlo al usuario, ya sea en electrónico, impreso, a colores, etcétera. Son herramientas que a ustedes les van a facilitar mucho hacer su propuesta técnica comercial. Tomar la posición de consultor y hacer preguntas para obtener la viabilidad del proyecto. Recuerden que entre más preguntas hagamos, vamos a saber o vamos a percibir la viabilidad del proyecto, y para esto, bueno, pues aquí algunas recomendaciones. Por ejemplo, ¿cuál es su carga estimada en kilowatts por rack? ¿Verdad? Basados en la respuesta, usted puede calcular el tamaño del UPS necesario. Sí, ya vimos que para eso pues debemos de dominar el concepto de watts, kilowatts, kVA, relación que hay en un UPS para poder dimensionar. Recuerden que ese dimensionamiento lo podemos hacer en conjunto con el departamento de sistemas o nosotros solos, a través de varios métodos que vimos en el dimensionamiento. Eh, Planea aumentar la carga de equipos en el futuro, pues esto nos llevaría a un UPS modular con una con baja inversión al principio, y podemos ir aumentando módulos de potencia en un futuro. Si el usuario quiere ahorrar dinero, no va a crecer, pues podemos irnos a un modelo SUT en lugar de un modelo que crece, que sea modular. ¿Sí? Necesitará equipamiento adicional. Aquí es una muy buena oportunidad. Ya estamos dentro de la empresa, del lugar en donde estamos equipando y protegiendo, y sin duda hará falta racks o sistemas de enfriamiento o PDUs, todo lo que complementa la oferta de conexión. Vimos en el tema de PDUs que es la parte de distribución eléctrica, y aquí podemos ver desde PDUs de bajo voltaje o PDUs de alto voltaje en 220 volts conectados a un sistema trifásico. De hecho, también hay PDUs trifásicos que podemos conectar de una manera muy sencilla y que son parte del proyecto, y que muchas veces el usuario final no ubica, tal vez que somos proveedores también de PDUs, sistemas de enfriamiento, racks, cables, etcétera, etcétera. Ya hemos visto toda la gama de productos adicionales con la que llegamos a contar. Podemos ayudar a crear la lista de equipo. Ofrecemos un servicio completo de soporte para ayudar a hacer esto. Ahí está la dirección de TripLight. Eh, Muchos de ustedes ya he trabajado, al final les voy a dejar mis datos. Nosotros les podemos ayudar a generar esta información, y recuerden que entre más datos me envíen, incluso fotografías, es más fácil o visitas en sitio. Obviamente las visitas en sitio aquí en la ciudad son muy fáciles. Cuando son foráneos nos ayudamos mucho con fotografías, eh, y con sesiones muchas veces también de webinars, para dar asesoría directamente al usuario. De hecho, en esta semana hicimos capacitación a empresas privadas de control y monitoreo, específicamente hablando de sus problemas, de sus requerimientos que tenían muy en específico. Esto también ustedes lo pueden ofrecer.
yo les puedo ayudar a que esto suceda para generar, la idea es generar mucho más venta. Estaría interesado en capacitación para su personal. Es algo que ustedes pueden ofrecer hacia el usuario final. Nosotros lo hacemos de manera directa y de manera gratuita. ¿Sí? Eh, ¿Qué preguntas el cliente les puede hacer a ustedes? Aquí muy importante, vean, ¿qué planes de servicio ofrecen? Muchas veces vamos a ofrecer sistemas UPS y tal vez nos atoramos en la parte de quién lo va a subir, quién lo va a instalar, quién lo va a mover. Tal vez hagamos el cálculo, el dimensionamiento, la cotización, la entrega del equipo, pero vean qué servicios de instalación ofrecen ustedes. Esto es en base, si ustedes quieren entrar a este negocio o ya están en el negocio, pues deben de tener un contacto que les ayude a hacer la parte eléctrica fuerte o pesada, si es que no lo tienen, o pueden preparar a su personal para que lo haga, se pueden certificar en nuestro centro de servicio para instalar UPS trifásicos, esto sí tiene un costo, ¿sí? Servicios de mantenimiento preventivo, cuáles son, cómo aplican. Las garantías extendidas están en la página de internet, ¿sí? Servicios prestados por los asociados de AAA. Recuerden que tenemos una cadena muy fuerte de consultores, los son especialistas en la parte de electricidad que les pueden ayudar hasta desde poner una tierra física hasta poner un pararrayos e instalar el UPS y toda la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, cuenten con su portafolio de soluciones, con su lista de contactos para que puedan hacer frente a este tipo de proyectos sin ningún problema. Ya vieron que no es nada difícil. ¿Cuál es la garantía en el UPS y las baterías? 2 años, pero recordar a los clientes que ofrecemos garantía extendida en este tipo de equipos, ¿sí? En las baterías solamente es 1 año de garantía y recuerden que este es un detalle delicado en la parte de las baterías. Acuérdense que las baterías pueden sufrir desgaste prematuro si no cumplimos con la temperatura adecuada en el site. Recuerden que la temperatura ideal de una batería es 25 grados centígrados. Por cada 10 grados que aumentemos a las baterías, en el ambiente de trabajo se van a empezar a degradar. Entonces, es muy importante monitorear las condiciones de temperatura en el site y ahí volvemos a la parte de monitoreo y control, tener incluso bitácoras para demostrarle al cliente que tal vez la temperatura no fue la adecuada y por eso sufrieron un desgaste prematuro o también influye las descargas que sufran las baterías, si son descargas profundas, descargas continuas. Si esto sucede en una empresa, en algún negocio, semana tras semana, mes tras mes, pues no es una operación normal. Las baterías son de emergencia, incluso hay baterías que no llegan a operar en el año más que 1 o 2 veces. Esto es ideal. Incluso hay que probar las baterías o descargar el equipo de manera manual para ver que estén funcionando todo bien, que regresen, etcétera, o estar monitoreando los valores de voltaje, ¿sí? Entonces, aquí mucho cuidado en esta parte, los podemos asesorar, podemos hacer pruebas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el costo de un paquete de baterías? Pues básicamente lo que tenemos que hacer primero es saber cuánto tiempo requiere el usuario. En base a la carga que tiene, tenemos que ir a la página web y saber cuál es el modelo de batería que necesitamos y cuántas baterías. En base a eso, pues ya su lista de precios aparece, pero lo más importante es dimensionar número de parte y cantidad de baterías. ¿Qué tan eficiente es el UPS? Eh, bueno, pues aparece los datos y se los van a preguntar. En EcoMode puede ser hasta el 98% y 97, 91% en línea para el modelo SB. EcoMode 98% y 93% en línea para el modelo SUT. ¿Sí? Son datos reales que se pueden especificar, se pueden probar, se pueden comprobar, sobre todo en las licitaciones o pruebas de equipo, ¿verdad? Porque muchos de los usuarios o la competencia no lo llega a cumplir o lo cumplen en papel. Muy importante, esa es una herramienta muy fuerte. Muchas de las pruebas que hemos nosotros especificado para ganar concursos es porque el equipo realmente las cumple haciendo la prueba directa.
¿Cuál es el factor de potencia del UPS? Recuerden que es 0.9 para SB y factor de potencia 1 para SUT. ¿Sí? Eso también es una buena herramienta de venta. Obviamente a los usuarios finales les gusta que, por ejemplo, el valor de la relación sea 1 porque obtienen más potencia que en el caso de otros dispositivos que tienen un factor de potencia más pequeño. Bueno, pues no me resta más que darle las gracias este, y invitarlos a que sigan en contacto para los próximos webinars. El webinar de la próxima semana, soportes de pantallas, que ha representado muy buena opción de negocio, de ampliar las ventas, ampliar el portafolio de soluciones y que cada día tenemos mucho más modelos. Por favor, háganme llegar sus comentarios, sus sugerencias. Ahí está mi correo electrónico. Sí, muchos de ustedes ya los conozco y de hecho estamos trabajando varios proyectos actualmente. Entonces, invítenme, por favor, invítenos a seguirlos ayudando, a seguir participando en cualquier tipo de negocio que venga. Recuerden que trabajar con Triplight es muy sencillo, es muy fácil, estamos siempre disponibles, el laboratorio, eh, los UPS, los equipos, el software, todo está a la mano para ustedes, para que les ayude a incrementar, como les comento, sus ventas, su negocio. Pues muy buen día, excelente fin de semana, hasta luego.